Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Estoy el día de hoy junto a Ricardo Becerra. Él es cientista político, Sí. historiador, escritor y reconocido ambientalista de Osorno. ¿Cómo está, don Ricardo? Muy bien, gracias, Rocío. Para mí siempre es muy, muy agradable estar en una casa comunicacional muy cercana a mí desde hace mucho tiempo, como es País Lobo, así que muchas gracias por la oportunidad que me das de estar nuevamente en estos estudios. Así es, nos conocimos hace bastante tiempo ya, Bastante tiempo, sí. bastante tiempo, y desde ese tiempo ya van 3 años más o menos que salió el primer tomo de sus libros, donde nos Exacto. hacen recordar Osorno, donde nos invitan por un paseo en la historia, en la fotografía, muy interesante. Y tengo aquí en mis manos, para los que nos están viendo por las distintas plataformas, la tercera edición, ese Osorno que no volverá. Exactamente. Y antes de empezar, cuénteme, ¿cómo estuvo este viaje? Bueno, la verdad las cosas es que aquí es todo un proyecto personal que comienza primero rescatando la historia ciudadana, que es justamente mi objetivo central. Pero también la idea es ir rescatando fotografías, Ujú, porque quienes hemos estado vinculados por tantos años en el tema de difundir la historia de Osorno, nos hemos dado cuenta que una metodología y una didáctica que realmente llega rápidamente a cualquier tipo de público, incluso aquellos que no les gusta mucho la historia, leer, o que no les gusta mucho las fechas, los nombres, que evidentemente que siempre sucede que en una historia también uno tiene que tener esos antecedentes, ¿no? ujú. Ha sido justamente la fotografía. ¿M? Porque hemos tenido la oportunidad de ir a colegios, escuelas acá en la ciudad de Osorno, dar algunas exposiciones sobre la historia de Osorno, pero en imágenes, en fotografía. Ujú, Y eso realmente ha sido un valor muy importante porque ha permitido que muchos conozcan a través de la historia de Osorno estas fotografías que permiten justamente evidenciar momentos, tiempos, por ejemplo, cómo se vestía en los osorninos hace 40, 50, 60 años atrás, cómo eran las calles, los vehículos, edificios, casas, algunos que ya no están. Entonces, por eso es que la fotografía tiene mucha importancia en este libro, que es una colección que yo espero ir sacando uno al año, ujú. 10 libros, ya voy en el número 3, ya que corresponde a este año 2023. Así que en ese sentido, para mí es un tremendo orgullo poder hacer este trabajo porque yo soy osornino, ya nacido acá en la ciudad, y me interesa mucho que la historia de nuestra ciudad sea cada vez más conocida, porque así los habitantes que por adopción o que han nacido acá en la ciudad de Osorno, obviamente se sientan más identificados con la ciudad de San Mateo de Osorno, como originalmente se llamó. Posteriormente, después ya se cambió al nombre definitivo que tenemos ahora, Osorno. No, es muy interesante, sobre todo para, como usted dice, aquellos que decidimos venirnos a vivir a Ujú. Osorno y que ya tenemos algunos osorninitos, Sí. que estamos criando osorninos Mm. porque es un viaje muy interesante de conocer algunos hitos y cosas, algunos lugares a través de las fotografías, cómo eran a cómo Sí, estaban. Le quiero preguntar, su portada, la portada que escogió ahora, que aquí la pueden ver, sí. ¿dónde estamos parados? Ya, esa portada corresponde a calle Ramírez, esquina O'Higgins. Estamos hablando de una de las esquinas de la Plaza de Armas Correcto. y el edificio que justamente ahí se aprecia es lo que actualmente es una tienda comercial que hay ahora. No Ujú. sé si puedo pasar el No, aviso. usted diga nomás. Embajadores, ¿ya? Embajadores. Y me imaginaba, mira, Sí. esa Pero en U ese es el tiempo. encontrado con Caguac, Claro, con el exactamente, sí. edificio Caguac. Ahora, si ustedes se dan cuenta, claro, el edificio Camagüey no estaba en ese tiempo No, porque pues, esa foto es de la década de los 20 del siglo XX, en ¿ya? 1920 estamos. Claro, Ok. exactamente, del 1920 aproximadamente. Así que el edificio Camagüey no estaba. Tampoco estaba el Gran Hotel. Ahí se Ujú. alcanza a ver una casona de 2 pisos de madera, ¿ya? En este caso, a nuestra mano izquierda. Ahí justamente eso es actualmente lo que fue el Gran Hotel, ¿ya? Ok. Así que hay bastante diferencia en la esquina de esa época con la de ahora. Pero lo que se mantiene es justamente ese edificio Ujú. donde albergó en primera instancia a una famosa tienda que hubo acá en la ciudad de Osorno de la familia Carstens.
¿ya? Ya. Tiendas y almacenes Carten, Ah, incluso de hecho aquí alcanza a dice aparecer Casa ahí, Cartens. exactamente, alcanza a Correcto. aparecer ahí en el frontis de ese edificio el nombre de esa tienda, que fue una tienda muy exclusiva, donde incluso gente desde fuera de Osorno venía entonces a comprar los artículos que ahí se vendían. Y posteriormente ya después siguió teniendo afanes, se puede decir, comerciales esa casa hasta el día de hoy. Y hay que también señalar algo bien interesante de esta fotografía, porque antiguamente había una casona Ya. de madera ahí, en esa esquina. Ah, antes Exactamente, de este antes de que edificio. Ok. justamente se instalara ese edificio de concreto o de hormigón armado, había una casa de madera. Y esa casa de madera existe. ¿Cómo existe? ¿Y O sea, saben dónde quedó en la está? fachada nomás. Sí, Está ¿saben dónde dentro. está? Está en Osorno. ¿A dónde? La trasladaron ¿Ah, con el sí? sistema de Minga, un sistema No lo muy puedo creer. parecido que se ¿Ya? hace en Chiloé, Ajá. ya se hizo un traslado de esa casa que estaba en esa esquina a lo que es actualmente el centro cultural del Colegio Alianza Francesa en ¿Ya? Maquena con Eduviges. Esa casona que está ahí ¿Ya? justamente era la que antes estaba En esa en esquina. esa esquina y que a través del sistema de Minga se trasladó a ese lugar hasta el día de hoy. Pero no tiene fotos de eso. Bueno, realmente sí, estamos tratando de Ah, sí. conseguir algunas fotos Vamos a hacer llamada donde entonces. estaba esa casa en esa esquina y el traslado que se hace para llegar ahora a calle Maquena, que en este caso es Avenida más bien Maquena. Bueno, si alguno de los auditores tiene fotografías de esa época, sería bueno que nos Y contactara. lo que pasa es que esto es bien importante, esto. Nos hemos dado cuenta cómo el rescatar fotografías también nos permite graficar en forma más didáctica la historia de esta ciudad. Entonces, por eso es que nosotros hemos hecho también un esfuerzo por tratar de ir logrando tener esas fotografías. Y bueno, como en el caso mío tengo cámaras con lente, puedo sacar la foto de inmediato. No es necesario que a mí me pasen la foto porque, bueno, como muchas veces pasa, de repente la gente cuando presta algo no siempre se la devuelven, así Ujú. que, así que por ese miedo la gente algunas veces no quiere de repente prestar estas cosas que son tan valiosas tal vez como familia. Así que en ese mismo contexto es que esta historias vividas, que es la colección, ¿no es cierto?, que da vida a estos libros que voy sacando uno por año, tiene como objetivo rescatar testimonios, vivencias de osorninos. Ya algunos osorninos están fallecidos, o osorninas, ya otros todavía siguen en pie. Y también el rescate de la parte fotográfica. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Metodológicamente, yo tomo una fotografía y a partir de la fotografía hago la historia, que es Así al es. revés de lo que comúnmente se hace. Uno hace un escrito de la historia de la ciudad de Osorno y posteriormente complementa con una foto. Acá es al revés. Aquí me pasan una foto y a partir de ahí entonces se empieza a trabajar la historia ya relatada. Claro, porque de hecho la historia de esta foto viene adentro del libro y está titulada Una casa comercial que marcó estilo en el vestir. Y Exactamente. está también parte de las cosas que se ponían ahí, los Sí, distintos claro. ¿cómo se llama? Avisos Sí, publicitarios que avisos ponían publicitarios. también, así Justamente que... la clase Carten, si usted se da cuenta, es justamente la fotografía que está en portada y ahí está al interior. Y Correcto. también aparece información de lo que aparecía en los diarios de la época, cómo se hacía publicidad. Es bien interesante Ujú. ir viendo el desarrollo de la publicidad acá en la ciudad de Osorno. Entonces, para eso he ido justamente a diarios antiguos de Osorno, de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, y ahí entonces también he estado trabajando en el desarrollo también de ir viendo cómo se ha ido evolucionando de una otra manera todo lo que es la parte comercial, los avisos comerciales, cómo se publicitaba, cómo se vendían en esos tiempos los productos hace 70, 80 años atrás, muy distintos a los de ahora. Casi 100 años atrás, porque Ujú. aquí estamos viendo que sale El Progreso de Osorno, Exactamente, sí, sábado 23 de agosto de 1917. Así que exactamente, claro. Y más de 100 años, pues. lo interesante acá también es que Más nosotros de a 100 años. través de los archivos y del Museo Histórico también de la Municipalidad, tenemos diarios bastante antiguos, como digo, de comienzos
finales del siglo XIX en este caso, ¿ya? Ujú. El diario El Progreso, por ejemplo, fue un diario que salió a circulación por muchos años en la ciudad de Osorno y está antes del diario, en este caso, La Prensa, ¿ya? Que fue un diario que prácticamente casi toda la década del 20 hasta todo lo que corresponde al siglo XX fue el diario que circuló en nuestra ciudad. Una característica bien especial tiene la ciudad de Osorno, porque uno se sorprende la cantidad de diarios o pasquines que había a finales del siglo XIX en la ciudad de Osorno. Llegaron a haber hasta 5 diarios de circulación. Y Wow. muchos diarios de esos eran diarios vinculados a tendencias o partidos políticos que habían en la ciudad de Osorno. ¿Mm? O sea, tenían muchos partidos políticos en la ciudad de Osorno. Exactamente, claro. Ya. Y realmente la ciudad de Osorno era una ciudad muy política en el buen sentido de la palabra. Se hacía mucha política acá y eso también significaba algunas veces reyerta, discusiones, pugna y algunas veces incluso con agresiones físicas, ¿ya? Entonces era Osorno una ciudad bastante apasionada por la cosa política, partidista, fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y también Osorno es bien marcado para los años después del 73, el También, 70-73 también tiene sí. mucha historia dentro de lo que pasó dentro de las mismas Sí, líneas, ¿no? exactamente. Entonces, en ese Mm. sentido, tenemos una historia de Osorno política, social, económica, cultural, deportiva, que nos va dando una identidad en cada momento que se va haciendo un relato o se va rescatando la historia viva de esta ciudad. Porque también, aparte de la fotografía, el énfasis de poder tener testimonios de osorninos, también eso es muy, muy importante, porque eso le da un carácter más de vivacidad, más, digamos, directo en cuanto a lo que es la gente, su pensamiento y por qué se involucró en algún proceso, en alguna historia o en alguna noticia de la ciudad de Osorno. ¿Mm? De todas maneras, tuve la posibilidad de conversar esta semana con la señora Judith Bühler, ¿Ya? que es profesora del Colegio San Mateo y que le hicieron ¿Ya? un homenaje a sus alumnos del año ¿Ya? 73. Y tres. ¿Ya? Y me contaba así la historia también de un tío de ella, ¿Ya? que es el nombre de la calle Guillermo Bühler Exacto, y del claro. médico. Así que me hace mucho sentido lo que usted señala Sí, claro. de cómo hay que rescatar la historia. Sí, claro, porque muchas veces las historias oficiales de las ciudades no siempre aparecen este tipo de historias. Ujú. Entonces nosotros, que somos como los cronistas independientes de la historia de Osorno, nos encargamos justamente de ir recolectando, de ir juntando esta información, tanto en cuanto a testimonios como también en cuanto a fotografías. Bueno, y les dejo algunos de los títulos de las historias que vienen dentro del libro, como la primera estación de ferrocarriles de Osorno que estábamos revisando, Ujú. que era la fotografía, corresponde a cuando vino el presidente a Osorno en Ajá, ese minuto 1906, que no es la estación de ferrocarriles que exactamente, conocemos, y Pedro Montt exactamente. fue el que vino en ese minuto. Y nos Sí, acordábamos off the record cuándo había sido la última vez que había venido un presidente a Osorno. ¿Se acuerdan ustedes? buena pregunta para un concurso, ¿eh? Para un concurso, Para hacer un sí. concurso. Podríamos hacer un concurso, ¿eh? Sí, El que diga, ¿se acuerdan la última vez que un presidente en ejercicio vino solo? Porque de ya. candidatos nos acordamos de mucho. ¿Cuál fue el último que vino solo? Hagamos lo siguiente. ¿Lo regalamos ya? Ese libro ¿Ya? que usted ¿Este? tiene en sus manos va para el concurso. Para el concurso. El primero que La, diga. la pregunta. El ¿Sí? primero que diga, que recuerde o que tenga una foto Sí. de la última vez que vino un presidente en ejercicio a Osorno, se gana el Osorno libro. ¿Le se parece? gana el libro. Me Ujú, parece. Y ujú. ahí tenemos también otros títulos Sí. como Claudia Rau en Ujú. Osorno. Exactamente, Y el una historia. destacado y afamado pianista que ya en 1921 vino a dar el primer concierto a la ciudad de Osorno y eso fue un acontecimiento cultural del año, pues. Ujú. Porque, claro, aunque era bien joven, Claudio Rau ya era conocido a nivel nacional e internacional. Ya, porque él empezó desde muy niño, ¿no es cierto?, con esto del piano, así que ya a la edad que él tenía ahí, ya era un destacado pianista. Entonces, él vino acá a Osorno a dar su primer concierto y posteriormente, después vino 2 veces más. Ahora, eso también denota algo importante, ¿ah? La ciudad de Osorno era un centro urbano bien interesante en cuanto a la actividad cultural que había acá, porque también en ese tiempo, en la década de los 20, llegaron destacados artistas acá,
pintores, también cantantes de ópera y también Claudio Arrau. Entonces, eso nos da a entender que en Osorno había también un público que vibraba con ese tipo de cultura. Y les voy a dejar uno último que me dio mucha risa. Bueno, hay uno de la Sociedad de la Gota de Leche que cumplió 100 años también, que pueden Sí, revisar con distintas entrevistas a ella, está muy sí. interesante. Pero el último que les voy a dejar. Era el terror de las aves de corral. Y es una crónica de ladrones de gallina. No, lo encontré notable y lo pueden revisar Claro, acá esto porque está muy sí, bueno. claro, porque dentro de esta revisión de los diarios y los periódicos también aparecen las famosas crónicas rojas, pues, ¿ya? Ujú. Entonces, también ahí hay bueno, ahora a nosotros nos produce risa eso, ¿no? Sí, claro. Pero en su tiempo era algo bastante serio. Estamos hablando de robos y un montón de situaciones delictuales, pero en la forma y manera como era relatado por los periodistas y reporteros de la época, claro, sale bien como que sabroso ahora, ¿no? Pero es parte, obviamente, de nuestra historia y en ese mismo sentido, por eso que yo agradezco, estimada Rocío, porque este libro obviamente tiene una venta, ¿ya? Ujú. Porque es como un emprendimiento individual de uno, Por ¿ya? supuesto. Y gracias a la muy buena recepción que ha tenido este libro, gracias a los medios de comunicación, gracias a País Lobo, que siempre me está difundiendo cada uno de estos libros, he tenido la posibilidad entonces de que con los dineros que yo recaudo, eso me permite ya estar financiando el El libro para el próximo próximo libro. año, ¿ya? Así que Así que muchas queremos, gracias por la oportunidad que me dan para poder entonces dar a conocer estos libros que van a quedar para la posteridad, porque nosotros nos vamos a ir de este mundo, pero estos libros van a quedar. así es un muy buen regalo, ya se acerca la Navidad, así que también puede ser un muy buen regalo navideño para todos los amigos secretos. Yo siempre les regalo uno, siempre regalo uno a nuestros amigos secretos, así que ya saben, acérquense y si tienen la respuesta, se pueden ganar el libro. ¿Quién es el último presidente en ejercicio que vino a Osorno? Muchas gracias, don Ricardo Becerra, como siempre, un gusto. Bueno, para mí realmente, como ya he dicho y voy a retirar nuevamente, tremendamente agradecido porque verdaderamente para los escritores independientes como que nos cuesta un poco ver la posibilidad de cómo difundir, cómo hacerle publicidad justamente a estos libros. Así que por eso que yo agradezco a País Lobo y especialmente a usted porque la veo que siempre, aunque usted es una sornina de adopción, ¿no? Así Pero es. prácticamente es como si hubiese nacido acá en Osorno, realmente siempre la he visto muy, muy motivada, muy interesada en la historia de Osorno. Yo esperaría que ojalá los 160.000 habitantes que hay en esta ciudad también tengan esa misma motivación, ese mismo entusiasmo que usted muestra por saber la historia de esta ciudad que la acogió. Muchas gracias. 144.000 habitantes que tiene actualmente Osorno que pueden interesarse y conocer más de la historia. Y si tienen aquellas fotografías, también los estaremos Ujú. esperando para un próximo libro. Muchas gracias y nos vemos. Gracias.